concentrarse en Europa. La difusión del discurso de odio a través de medios oficiales nazis fue el verdadero origen del Holocausto. Ese discurso de odio no nace en una red social, nace en el ser humano, existe en el individuo que después lo propaga. Por lo general, las personas que hacen ese tipo de discurso es porque internamente, a nivel de autoestima, dirían algunos teóricos, ¿cierto?, tienen algún problema interno, por ende yo tengo que hacerte sentir menos a ti. Destodo Magazine. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. No privamos en eruditos. Hoy tenemos dos invitadas y para hablar justamente de este tema del discurso de odio, vamos a presentar a la primera invitada que tiene una perspectiva desde el neuromarketing de este tema, y luego tendremos a nuestra segunda invitada que ella ya nos da una visión desde la neurociencia. Nuestra invitada de experta en ese tema de neuromarketing la tenemos virtual. Ustedes ven, el espacio no daba para tener tantos invitados aquí, entonces nos tocó hacer el sacrificio de esta manera y no la podremos tener acá, pero pues ella nos va a explicar un poquitito para arrancar con este tema, digamos como esa parte un poquito técnica de las redes, el algoritmo y demás. Y ella es Edly Acevedo. Ella, con orgullo, la presentamos como una egresada de esta escuela de comunicación aquí en Pucamaima, Santiago, y también ella se ha hecho experta en el tema de neuromarketing. Edly, buenos días, buenas tardes, buenas noches para quien esté escuchando este programa a través de cualquiera de las plataformas. Gracias, buen día, ¿qué tal? Bueno, aquí todos expectantes de escuchar tus explicaciones. No sé si Laureano quiere hacer la primera pregunta. Sí, tengo una que es como muy fuerte. A lo mejor después de eso ya no habrá más preguntas. Pero la primera, aprovechando la especialidad que tiene Edly, es: ¿el odio se puede comprar y vender? Bueno, yo creo que sí, porque francamente todo se puede comprar y vender hasta la nada, si vamos a eso. Y creo que si estamos teniendo este espacio es porque el odio se ha vendido mucho y ha tenido mucha cabida. Sí, justamente por eso. Bueno, pero para irnos como a la explicación primero técnica, menos filosófica como Laureano, que le encanta la... No, lo mío no era tan filosófico, de hecho era muy materialista. Muy práctico también. Pero bueno, también esa perspectiva es, explícanos un poco de qué trata el neuromarketing y cómo se aplica en el diseño de las plataformas digitales y las redes sociales. Bien, el neuromarketing es el estudio del consumidor utilizando técnicas de neurociencias. Uh-huh. Si lo movemos a un entorno ya de redes sociales, podemos decir que sería entender por qué el consumidor tiene ciertos comportamientos. Aunque en las redes sociales no siempre se utiliza neuromarketing, sino que se basan en estudios que ya ocurrieron y de ahí suelen tener comportamientos. Por ejemplo, el algoritmo se basa en la atención cuando le pone un estímulo, por ejemplo, si es un discurso de odio, y esa atención no la están midiendo necesariamente técnicamente, pero pueden medirlo con el contenido. No es un estudio de neuromarketing, pero saben que si le prestas atención es porque te lo están vendiendo, lo estás comprando, en este caso. Uh-huh. Diego, ¿quieres hacer una segunda pregunta? Con todo el tema esto del neuromarketing aplicado a las redes sociales y tal, y los algoritmos que buscan y tal, pero en principio no es algo que se diseñe, sino que más bien son los distintos comentarios que se hacen y que las plataformas a través de los algoritmos como que te los buscan, encuentran y te los muestran. Es así, ¿no? Porque supongo que si no las plataformas también estarían muy cuestionadas desde el punto de vista ético. Sí, precisamente el algoritmo no tiene moral, es una máquina y simplemente te pone o te repite lo que ya tú consumes o lo que te comparten y tú reacciones. Y cada algoritmo, cada persona tiene un algoritmo distinto que tiene que ver con sus propios hábitos de consumo. Yo, profundizando un poco la pregunta que estaba haciendo Diego, quisiera
de hecho lo hemos preguntado en nuestras redes sociales de Destodo Magazine esta semana, ¿por qué? No lo hemos cuantificado, pero yo creo que estaremos de acuerdo que todos tenemos esa percepción. ¿Por qué está proliferando tanto el discurso de odio, por ejemplo, en las redes sociales? Los conspiranoicos podían decir que los algoritmos están trucados y que cuando se trata de discurso de odio, pues te lo muestran más tiempo o te aparecen más fotografías, videos, textos que tengan discurso de odio versus otros tipos de contenido. O simplemente los algoritmos han descubierto el lado oscuro de la psicología humana y resulta que nos atrae más todo lo que tenga que ver con el odio, el morbo, el bullying, el maltrato, etc. Y se está incluso monetizando esto. De hecho, Dolly en días pasados nos decía la noticia de que el grupo Meta, que es propietaria de Facebook, WhatsApp, Instagram y demás, había quitado... ¿cómo se llamaba esto? Como los filtros de verificadores de contenido que nos protegían a todos un poco contra el discurso de odio, las imágenes fuertes y demás, porque simplemente han descubierto que eso es mucho más rentable que cualquier otro tipo de contenido. Y por eso yo empecé con la pregunta inicial, como que si el odio vende, el odio está siendo rentable, y si es así, como sociedad, ¿cómo nos podíamos proteger? En fin, son como 3 preguntas en uno que te estoy lanzando, pero nos gustaría mucho que nos aportaras como tu perspectiva profesional al respecto. Bueno, mi perspectiva tiene que ver mucho con lo que es la psicología del consumidor. O sea, si el ser humano le impacta más las cosas negativas, las promueve más porque les afectan de una manera que les hace más ruido y por tanto suena más. Déjame seguir apuntando, fueron varias preguntas. ¿Qué te digo? Te voy a poner un ejemplo. A mí me salen muchos videos, no en X, me salen en Instagram, de personas protestantes en cultos y cosas así. Y a mí me salen porque a mí me hacen gracia y yo los veo, les pongo atención porque me hace gracia. Y cada vez que me salen comentarios de una amiga mía que comenta discursos de odio porque le irrita. Nuestro algoritmo nos muestra lo mismo, pero no por la misma intención. Yo lo disfruto, yo me río, me parece gracioso y ella lo está sufriendo. ¿Qué se vende? Ella está comprando un contenido por el odio, por el rechazo, y yo lo estoy consumiendo porque le presta atención. Al final el algoritmo se creó por la atención, no por el odio per se. Ya la emoción que uno le pone a un estímulo es algo humano. Al final, X o Meta no le interesa que tú ves, sino que tú lo veas. Muy buena la distinción. Se entendió que la culpa es nuestra. Claro, al final cuando algo se vende es también porque alguien lo compra. O sea, todo esto siempre es una relación entre dos o más. Sí, pero también es porque alguien te lo expone. Porque si tú no lo conoces y tú no lo tienes en el escaparate, no lo vas a pedir. Ya, pero a lo mejor alguien te lo expone porque sabe que tú sí, puedes pero comprar. es el problema. Pero también está la ética del vendedor. Bueno, de ética todavía no hemos hablado. Sí, Bueno, ponle la mesa. Claro. Pero es el tema. O sea, yo no sé si los algoritmos serían capaces de discriminar todo un discurso de odio o no. Y sacarlo de las redes o sacarlo de las visualizaciones, no lo sé. O sea, yo no bueno, tengo... sí lo pueden hacer. Yo, es decir, no soy experta, pero justamente a raíz del intento de homicidio a Miguel Uribe, el candidato presidencial en Colombia o precandidato, la discusión giró en torno mucho a eso, ¿no? O sea, el país está muy polarizado, entonces que también siento que es un velo, porque creo que ahí hay mucho más de fondo que un discurso de odio y que una persona reaccionó frente a una polarización. No creo que la cosa vaya por ahí tampoco. Claro, tiene que ver, pero no creo que no es la causa, ¿no? Y básicamente lo que se explica es que sí hay, y ellos tienen herramientas para identificar, por ejemplo, palabras, ¿no? Que se utilizan, y ya sobre eso, bueno, Edly nos va a explicar, pero claro que sí hay palabras que se etiquetan como que pudieran ser de discurso de odio y los software que ellos utilizan las identifican como tal. Palabras, expresiones, determinados dibujos. No en vano ellos deciden, por ejemplo, Meta, dijeron, no,
comillas, libertad de expresión y esto ya no va a funcionar como funcionaba, por ejemplo, antes. Pero bueno, no sé, Edly, tú que sabes un poco más del tema, pues explícanos. Mira, ahí lo que tiene mucho que ver es que en redes sociales no te están viendo la cara. Entonces, todos rechazamos cosas, líneas de pensamientos, personas, ideologías con las que no compartimos y de repente vemos algo que nos disgusta, no tenemos que dar la cara y ahí aprovechamos porque no hay una responsabilidad de que estoy en público, yo estoy en mi casa, estoy con mi teléfono y eso da más apertura a que se propague. Posiblemente una persona haga comentarios en redes sociales y jamás diría eso en una cena o en una salida con amigos. Entonces eso hace que ese sentimiento que tenemos reprimido y que todos lo sentimos, ya en tu soledad, en tu espacio privado, lo puedes ya esparcir. Bueno, yo creo que aquí toca meter a Ernestina Castro, que es doctora en neurociencia, porque creo que eso que está diciendo Edly es muy importante y gracias por la paciencia de hasta ahora poder darle el turno de hablar, pero sobre eso que está diciendo ella, o sea, una persona cambia de personalidad cuando es anónima porque también utilizan usuarios que no se identifican con su nombre real y hay esa capacidad y ese comportamiento de ser así en las redes y personalmente otro. ¿Cómo funciona eso? Sí, interesante pregunta. Ahí entra mucho, como usted mencionaba, la personalidad. Hay personas que son más introvertidas y otras más extrovertidas. Para poner un ejemplo, ¿verdad?, de la personalidad a nivel teórico del psicólogo Carl Jung. Esas personas, por ejemplo, que son más introvertidas, tienen más facilidad, como decía Edly, de poder informar o poder dar un comentario en las redes sociales porque nadie los ve, no se va a sentir juzgado. Uh-huh. Entonces, al yo no sentirme juzgado, ni saben quién soy yo, incluso algunos comentan si tener foto de perfil hasta ese punto, puedo tener vamos a decir, la oportunidad de comunicar sin tener un miedo de que me van a decir algo. Por otro lado, está la persona que es más extrovertida, que dice la información, haya un medio externo o no, sin tener tal vez miedo de decir o que me van a hacer daño a mí. Entonces, ahí se vería la dos vertientes en cuanto a lo que es la personalidad. Ahora, también hay otro, vamos a decir, algo importante que comentar en cuanto al tema de que nosotros en el cerebro tenemos un circuito determinado de recompensa que está muy relacionado en el lóbulo frontal, que es un área que proyecta el área de las emociones, que está en la amígdala. Entonces, mientras yo recibo una información que es positiva, entre comillas, para mí, más yo voy a estar opinando al respecto, porque mi cerebro me lo pide. O sea, es como si fuera una droga. Uh-huh. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con esa parte de los anuncios que están en los medios de comunicación, en las redes, ¿por qué uno lo consume más? Porque el mismo cerebro, de forma, vamos a decir, inconsciente, te manda la señal para que tú lo consumas. A veces tú no quieres, pero está ahí el anuncio y tú entras y ya mi cerebro, de manera espontánea, me manda la información para que yo lo consuma. Que también pasa eso. Ahora, y una persona que de pronto tiene un comportamiento agresivo en las redes sociales, con la palabra, de manera presencial, ¿sería capaz también de tener ese comportamiento? Va a depender, como le comentaba, de la personalidad. La conducta es algo que es muy individual. O sea, yo puedo tener una persona, bueno, voy a poner un ejemplo ya así más, ¿verdad?, general, de que siempre esté tranquilo, de que siempre se porte bien, de que uno diga, wow, pero mira qué decente es esa persona, y de repente esa persona cometer un delito, de, por ejemplo, matar a alguien. Entonces, así pasa también de cómo yo, a nivel interno, yo me relaciono también con las redes sociales. O sea, en psicología no hay algo que me determine. Utilizamos pruebas de evaluación, tanto a nivel neuropsicológico como a nivel psicológico, para orientar mi perfil de personalidad. Pero el ambiente tiene una fuerza tan fuerte, como comentaba también el padre Diego, de cambiar incluso mi forma de reaccionar, que es lo que hoy en día se le llama epigenética, y de hacer ese cambio interno en mí, de yo ver algo que me está haciendo daño y de yo de momento, algo que yo tenía guardado, esa sombra, ¿verdad? Como diría Carl Jung, todo lo negativo que yo guardé, de un momento explotar
y uno quedarse como, ¿en serio esa persona hizo eso tan tranquila? Entonces, en psicología va a depender la personalidad y también lo que está pasando fuera, porque esa personalidad que yo tengo se divide en el carácter y en el temperamento. ¿Qué pasa con el carácter? El carácter es lo de afuera, lo que está pasando. Va a depender de mi percepción a nivel individual, cómo yo reacciono a lo que está ocurriendo fuera. Y lógicamente no podemos dejar también la parte genética, la parte biológica, que me engloba a mí también y que hace que yo reaccione de lo que está pasando afuera, dependiendo también a nivel biológico de cómo yo soy o cómo me perciben a mí fuera en la sociedad. ¿Qué viene siendo el temperamento? Exactamente, el temperamento es la parte biológica. Okay. Según las investigaciones, tanto de mi madre, de mi padre y de mis ancestros, yo tengo ya a nivel genético, a nivel hereditario, esa información y no la cambia nadie. O sea, mi nivel de reacción en el ámbito, por ejemplo, de ser negativo o ser violento, que una persona sea colérica, para ponerle un nombre, ¿verdad? Siguiendo a Hipócrates, el padre de la medicina, va a depender de esa biología interna que yo tengo, y eso sí es difícil de cambiar en terapia psicológica. Yo puedo cambiar más mi carácter, mi forma de relación al ambiente, pero la parte biológica, mi temperamento, mi nivel de reaccionar, eso soy yo. Yo puedo modular, que es lo que llamamos ahora en psicología regulación emocional. Yo puedo regular mi manera de reaccionar al ambiente, pero ya eso es mío. No sé si se entiende la diferencia. Sí, porque además en ética se habla del carácter, el carácter que uno va configurando a través de sus hábitos, de sus acciones, de la repetición de costumbres y tal. Que uno forma su carácter o en bondad, en virtudes o en vicios. Bueno, interrumpimos a Diego, pero para que terminara de exponer lo que decía de también la responsabilidad que tienen las redes. Sí, o sea, en eso de que uno se... Claro, yo estaba escuchando a la doctora Ernestina y claro, digo, casi estamos rozando el determinismo biológico, porque dicen, no, entonces yo estoy casi obligado a reaccionar ante esa situación, pero hay algo que nosotros tenemos que se llama libertad, que también es esa modulación de las emociones que me puede controlar y me puede ayudar a decir, no, por ahí no, porque yo sé que esto hace daño y le hace daño a los demás y destruye personas. Incluso también me puede destruir a mí mismo. Entonces, ahí la cosa eso está entre el determinismo, la libertad y... Sí, en esa parte muy interesante lo que comenta. Mayormente ahí entra, aunque uno no quiera, el ambiente, de manera de lo que tiene que ver con modulación y también a nivel de núcleo familiar. ¿En qué núcleo yo me desarrollé como niño al fin, verdad? Desde el vientre de la madre hasta ser adulto o todos los procesos a nivel biológico, ¿verdad? Que uno llega hasta la vejez, influye, eso es lo que se ha encontrado mayormente en las últimas investigaciones en el ámbito de neurociencia, que influye ese peso biológico que yo tengo, pero también, como usted comenta, como decía Watson, entréguenme un niño y yo hago con él lo que quiera. Entonces, en pocas palabras, ¿qué quiso decir Watson ahí? Que yo mismo, utilizando el ambiente, yo puedo cambiar, como usted mencionaba, ese libre albedrío que yo tengo para actuar de manera positiva y adecuada en la sociedad. Pero de manera biológica, lamentablemente, uno tiene el porcentaje de papá y mamá, para decirlo de alguna manera, o de mis ancestros, a nivel biológico, de algunos genes también que se han encontrado que van más orientados a yo actuar de una manera, dependiendo de las emociones, más violenta o más agresiva, lamentablemente. Entonces, ahí entra también, como yo les comentaba, la evaluación neuropsicológica que yo tengo que realizarle a ese individuo, a esa persona que está en la sociedad actuando tal vez de una forma que no es la adecuada, de una manera posiblemente negativa, para ver si hay ahí algo que a nivel de neurotransmisores también, los neurotransmisores son sustancias químicas que todos tenemos en nuestro cerebro, que en algunas personas lamentablemente están afectadas. Entonces, yo puedo tener lógicamente una conducta negativa y puedo trabajarlo en consulta a nivel neuropsicológico, a nivel psicológico, puedo modularlo, pero si lamentablemente hay un problema cerebral, hay un déficit de neurotransmisores, por ejemplo, de dopamina
o de serotonina, que la serotonina me ayuda a yo estar en calma y tranquilo, y la dopamina me da como la motivación a yo realizar las cosas. Lamentablemente, por más modulación que yo intente hacer en terapia, sin utilizar farmacología, no va a haber cambio conductual. Entonces, va a depender ahí la situación. Bien, yo quiero hacer como un paréntesis para hablar un poquitico del tema del discurso de odio en sus orígenes, porque pensamos que esto es un fenómeno actual y que solamente llegó con las redes sociales, pero la historia nos dice todo lo contrario. Und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. La difusión del discurso de odio a través de medios oficiales nazis fue el verdadero origen del Holocausto. Así lo refiere el portal de Naciones Unidas en su apartado sobre el discurso de odio, y también lo recuerda Adama Dieng, asesor de la ONU sobre la prevención del genocidio. El Holocausto no comenzó con las cámaras de gas, comenzó mucho antes, con un discurso de odio. Pero no solo este genocidio de más de 6 millones de judíos empezó con un discurso de odio. Otros crímenes atroces son referidos en el portal de la ONU como hechos históricos que debemos conocer o recordar. Camboya, años 70, el movimiento comunista radical Los Jemeres Rojos lanza una intensiva campaña de propaganda para movilizar las zonas rurales de la población y hacerse con el poder. Mediante un discurso de odio, intelectuales, opositores y residentes de ciudades, además de minorías étnicas y religiosas, son perseguidos y asesinados. Bajo este régimen mueren cerca de 2 millones de camboyanos. 1994. Genocidio contra los Tutsi en Ruanda. La propaganda de odio, difundida en especial por la radio, incitó a la etnia mayoritaria Hutu a asesinar a sus conciudadanos los Tutsis. 1 millón de personas fueron asesinadas sistemáticamente en menos de 3 meses. Durante la guerra de Bosnia entre 1992 y 1995, las campañas de desinformación y odio incitaron y legitimaron crímenes de guerra. La población musulmana de origen bosnio y otros grupos fueron demonizados. La guerra de Bosnia dejó más de 100.000 muertos y 20.000 desaparecidos. Y en el caso más reciente y con una red social como instrumento, está lo que se denominó como la limpieza étnica del siglo XXI en Myanmar. Entre 2017 y 2018 se difundió propaganda de odio en Facebook contra miembros de la minoría musulmana Rohingya. La campaña fue dirigida por funcionarios estatales, políticos y líderes religiosos y militares, provocando asesinatos, violaciones en grupo, torturas, desplazamientos forzados y otras violaciones graves de derechos humanos. Más de 725.000 Rohingya escaparon a Bangladesh, creando la crisis de refugiados que más rápido aumentó en el mundo. Why couldn't it be removed within 24 hours? Senator, what's happening in Myanmar is a terrible tragedy. And we need to do more. We all agree with that. Okay. But por este caso, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, fue interrogado en el Congreso de Estados Unidos en el 2018, donde reconoció que pudo haber hecho más, pero también se comprometió a tomar medidas. Y efectivamente, el discurso de odio desapareció en Facebook este 2025. We're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of Meta eliminó el concepto de discurso de odio de sus normas comunitarias y lo reemplazó por conductas de odio. Decisión que al parecer evidencia que lo ocurrido en Myanmar no convenció a Zuckerberg de que del discurso de odio a la conducta criminal bastan un par de clics. O tal vez que no le importa, porque son las publicaciones de odio las que les dan los clics que tanto buscan. Lo que hemos dicho tantas veces aquí, que los grandes genocidios empiezan por algo que puede parecer muy banal, como un comentario, un dibujo, una caricatura que cumple con las características de discurso de odio. Así que, bueno, a mí de ese caballo nadie me va a bajar. De eso que mencionábamos fuera de aire. No se puede dejar la cancha de las redes sociales a los que difunden odio. Quienes no los difundimos, más que nunca, tenemos que ser la resistencia ahí dentro. Edly, no sé si tú quieres decir algo en relación a lo que pasó ahora con Meta y desde tu punto de vista, ¿qué opinas? O sea, ¿hizo bien, hizo mal? Bueno, yo creo que él simplemente habló a lo que le convenía. Moralmente o éticamente yo no comparto su decisión, porque al final
el odio que se propaga en redes sociales afecta a humanos, independientemente de que esa máquina no esté consciente de qué está promoviendo. El daño que se le hace a una sociedad es irreversible muchas veces. Entonces, eso el dinero no lo compensa. Y también creo que falta mucha educación, porque una persona que tiene la habilidad o el deseo de propagar esos discursos, independientemente del daño que pueda generar a los individuos, es simplemente porque o no le interesa o no sabe el impacto que puede eso generar. Yo creo que muchas veces uno comparte cosas y amplía ese algoritmo. Por ejemplo, si yo veo algo de odio que me disgusta, yo lo comparto ni siquiera por hacer un mal, sino para que otra persona vea que eso es irritante. Y simplemente por yo compartirlo, aunque sea yo en aversión a eso, hago que sea más viral. Y eso a veces no estamos conscientes de eso. A veces yo veo una publicación de un comentario o un punto de vista que me parece erróneo y me afecta tanto que lo comparto y lo conocen más personas. Ahí se viraliza. Entonces creo que uno debería tener más conciencia como consumidor de simplemente al verlos, si no se pueden reportar, no compartirlos. Callarse ese morbo. Hay una teoría que me gustaría mencionar, que la escuché, yo no sé si de pronto Eli sepa, que es la teoría de la teoría 90-9-1 o desigualdad participativa, que básicamente lo que dice es que en las redes sociales el 90% de los usuarios son observadores pasivos. El 9% contribuye ocasionalmente, puede ser que comparta o le dé un like o lo que sea, y el 1% restante es el que genera la mayor parte del contenido. Que son los que ganan dinero. Sí, pero el dinero grande se lo llevan son las redes sociales, no el que crea el contenido en grande. Son ellos. Son ellos trabajando, o sea, somos todos trabajando para las plataformas. Claro. ¿No? Bueno, no sé si Ernestina quiera mencionar algo al respecto. Realmente a la teoría, me decía. No, sobre las redes sociales. De las redes sociales. Que decía, Diego criticaba un poco, decía, bueno, hay una ética también que entra en juego de las plataformas que creo que se da por entendido que no la tienen, ¿no? Sí, la verdad que sí es importante porque, como todos saben, la comunicación, ¿verdad? Es un poder, ¿verdad? A nivel de periodismo, a nivel de televisión, a nivel general, pues a nivel de Estado. Entonces ahora mismo las redes sociales se han convertido como nuestro pan de cada día, porque desde que uno se levanta en la mañana, va al celular, ¿y qué es lo primero que uno ve? Ve los mensajes de WhatsApp, ve Instagram. Unos. ¿Verdad que sí? La mayoría. Y de manera inconsciente incluso uno entra. Y si no entra, siente como que le falta algo. ¿No se han dado cuenta que a veces uno, de manera inconsciente, porque ya se ha convertido en una adicción? En el 90% de los consumidores pasivos. Sí, podríamos decir que sí. Que se ha convertido en una adicción. Como les mencionaba anteriormente, nuestro cerebro tiene un circuito exclusivo en el lóbulo frontal y otras áreas que proyectan a áreas mediales. ¿Qué significa? Del área somatosensorial, que tiene que ver con nuestro sentido, de la vista, el auditivo, lo que tocamos, que nos envía una señal cuando nosotros entramos a las redes sociales y, por ejemplo, creo que Dick dijo ahorita, sí, porque yo entro, pero porque me dio risa. No en sí porque era algo negativo para mí, sin embargo para mi amiga lo era. Entonces, lógicamente, si te dio risa o algo negativo que tuviste a nivel de sentimiento, a nivel de emoción, te generó algo, tú no vas a querer despegarte de eso, porque el cerebro te va a seguir enviando información para que tú lo consumas. Es igualmente, por ejemplo, a lo que nos gusta el café. Lo primero en la mañana, incluso antes viendo uno levantarse, que uno dice, ay, mi cafecito primero. Entonces, hay circuitos específicos en nuestro cerebro que nos mandan señales. Y también otra cosa importante, hablando del ambiente, el ambiente te lleva ahí. Porque antes de, por ejemplo, que nosotros utilizáramos la computadora, ustedes lo dirán más que yo, que son más de verdad, de la época que utilizábamos máquina de escribir, ¿cierto que sí?
que se decía, yo la llegué a sí, conocer. que se decía cuando llegó la computadora, que la computadora nos iba a poner brutos, que no íbamos a aprender. ¿Qué más se decía en la sociedad? Entonces eso está pasando ahora con las redes sociales. ¿Qué estamos diciendo nosotros, por ejemplo, en las aulas? No, es que los muchachos no están poniendo atención, que estaban hablando, ¿verdad?, de ese tema también antes, porque están pegados a las redes, al internet, a enviar un mensaje, a Instagram. Entonces siento que esa parte es importante como sociedad en orientar, enfocar y de alguna manera entender que no todo lo que está en las redes sociales ni es negativo ni es positivo, porque también hay programas educativos, pero ¿qué es lo que pasa? Como ustedes mencionaban ahorita, bueno, y a nivel de neuromarketing, que uno no va a buscar los programas educativos, uno no va a entrar a buscar eso, uno que entra a lo que te genera morbo, lo que es negativo, incluso viendo un periódico, ¿qué es lo que tú buscas? La imagen, la noticia más negativa. Uh-huh. Y a nivel de estudio de mercado, mayormente cuando se realiza un estudio de mercado a nivel económico, ¿qué es lo que uno va a buscar? Ya a nivel de neuromarketing, de neurociencia, lo que yo vendo, lo que me produce a mí dinero, como ustedes mencionaban. Yo no voy a poner ahí lo que no me produce dinero, porque entonces yo no voy a ganar. Entonces siento también que influye ahí un poco esa parte. Bueno, pues en esas redes sociales que están siendo muy protagonistas del programa de hoy, pues también hicimos una pregunta donde nuestros seguidores tenían la oportunidad de responder dónde son más frecuentes los discursos de odio. Y según nuestros seguidores, bueno, y no seguidores, que también pueden responder, los resultados son muy coherentes con lo que se está planteando aquí. Han dicho un 10% de ellos que los discursos de odio donde predominan es en la prensa. Tanto radio y televisión se han quedado con un 0%, en otras opciones también 0%, y después el 90% han dicho que en las redes sociales en general. Y a mí me gustaría decir que es un sí, pero no. Y cuidado, porque al fin y al cabo las redes sociales lo que es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. O sea, el chistecito con aroma a bullying que se hace en clase se viraliza en las redes sociales. Hay políticos que en sus discursos formales e incluso en espacios informales también promueven discurso de odio. Yo creo que la nota de voz de Dolly ha sido clara y nos ha dado perspectiva. O sea, se empezó con radio, se empezó con discursos frente a un auditorio. Incluso, ¿por qué no decirlo? Quizá a veces en algún aula podemos encontrarnos con algún profesor que puede colar algún discurso de odio y de eso no se habla. Uh-huh. Entonces, al final, eso no se cocina en las redes sociales. En las redes sociales se viraliza. Pero no sé qué se cocina ahí. Se refleja. Uh-huh. Pero bueno, nuestros especialistas que digan. Bien, yo estoy de acuerdo con Laureano totalmente. O sea, ese discurso de odio no nace en una red social, nace en el ser humano, existe en el individuo que después lo propaga. Y eso también se puede ver incluso en ambientes familiares. Uno puede escuchar discursos de odio en grupos sociales. Por eso se habla de que uno no debería hablar de política en grupos sociales o de religión o de fútbol o béisbol. Sí, porque generan controversia, porque cada quien se va por un lado y todo el mundo cree que tiene la razón. Y cuando creemos que tenemos la razón, eso nos genera esa recompensa que mencionó Ernestina. Y por eso es que son tan efectivos los discursos de odio, porque independientemente de lo que propaguen, de que sea negativo, el tú sentir que tienes razón en algo, te hace sentir bien. Es esa parte a nivel de nuestro cerebro que cabe destacar que el odio, algunos autores comentan que es una emoción básica que ya viene intrínseca con nosotros y otros comentan que es un sentimiento muy asociado a la ira y a la agresividad. Uh-huh. Entonces, es parte nuestra. Lo ideal, ¿verdad?, en un mundo mágico es que nosotros no tengamos que pensar de esa manera, ni ir contra el prójimo, ni ir contra la otra persona, para yo sentirme superior, o porque algunas veces a nivel psicológico, por lo general, las personas que hacen ese tipo de discurso es porque internamente, a nivel de autoestima, dirían algunos teóricos, ¿cierto?, tienen algún problema interno, por ende yo tengo que hacerte sentir menos a ti. Muchas veces también a nivel político, a nivel económico, algunos se van por ahí, ¿para qué?
está faltando a nivel económico algo aquí, entonces el problema es del inmigrante, porque él es que me está quitando a mí, para poner un ejemplo. Porque yo no voy a asumir mi responsabilidad como Estado, yo voy a decir, no, él es que se lo está llevando. Entonces, también surge de esa parte como grupo social, de yo sentirme identificado a un grupo y que mi cerebro, si no se siente identificado, siente miedo. Entonces, ahí viene la amígdala que te manda la señal, que es el área del cerebro que está relacionada con nuestras emociones, y te dice, mira, él no es parte de tu grupo, y ahí se activa la amígdala medial, que es la del reconocimiento de caras, incluso con estudios, estudiando a bebés y estudiando también a adolescentes con resonancia magnética, se ha encontrado que él genera más empatía, el bebé, con las caras o imágenes que son de su mismo grupo étnico. Okay. O sea, que hasta ese punto. ¿Por qué? Porque me siento más seguro, más acogido, porque ya te conozco. Te conozco. Entonces, al conocerte, el área del cerebro que está relacionada con el reconocimiento de caras en la amígdala medial, conjuntamente con el hipocampo, que es donde yo guardo mi memoria, desde que, ¿verdad?, tengo uso de razón, para decirlo de alguna manera, cuando ya se va desarrollando el cerebro, pues me envía la señal y me dice, mira, él es parte de mi grupo. O sea, yo me siento seguro con él. Entonces voy a estar con él. Y también que es aprendido, esa parte de discurso de odio, es aprendido. Yo no vengo, en un niño no viene como digo yo. De fábrica. Exactamente, de fábrica negativo, a decir que no, que tú eres malo, o que tú no eres de mi color, o que tú no eres de mi grupo étnico, o tú no eres de mi religión, entonces yo te voy a apartar porque tú no eres de mi religión. Eso entonces, ya es lo que la familia le enseñó. Exactamente, entonces ahí viene el núcleo familiar y entra también el grupo social a ejercer un poder y a ejercer, más que poder, yo diría, un aprendizaje que ese niño de lo que aprende ve. No sé si recuerdan un experimento del muñeco bobo de Bandura, donde había un niño que estaba viendo que un señor le estaba dando un muñeco. No sé si llegaron a ver ese experimento. Pusieron a todos los niños a ver, los niños no sabían que se estaba siendo grabado, y el señor le daba el muñeco. ¿Qué pasó? Que todos los niños hicieron lo mismo. Con el muñeco. Con el muñeco. Está incluso, lo pueden buscar, se llama el experimento del muñeco bobo de Bandura. Está en YouTube para, ¿verdad?, los que nos escuchan o los que nos están viendo, lo pueden buscar, donde él le está dando el muñeco lo más que puede y todos los niños, aprendizaje vicario, ¿verdad?, por aprendizaje lo ve y hacen lo mismo. O sea, y sin haber hecho eso antes en su casa, porque los padres dijeron que no, que en su casa los niños no habían ejercido violencia, ahí lo aprendieron y ahí surge la psicología que tiene que ver cómo yo aprendo de lo de afuera del medio y yo hago lo mismo. Y lamentablemente todos los niños, no hubo ni uno que no le dio el muñeco. Yo me estaba acordando antes había un programa en España que era Rodríguez de la Fuente, El hombre y la tierra, pero que hacían con un experimento, bueno, no era un experimento, recuperaron un rompehuesos, es un ave que estaba en extinción, cogieron los huevos, los criaron y tal. Y claro, cuando ya es adulto, se toman la decisión de soltarlo para que pueda vivir en un ambiente libre, ¿no? Pero la preocupación de los biólogos era, ¿se podrá sobrevivir? Porque, claro, no ha tenido unos patrones de conducta que le digan cómo tiene que alimentarse, cómo tiene que coger esos huesos, cómo romperlos. Y curiosamente, el pajarito, que no es un pajarito, un ave grande, tal, empezó como si llevara inscrito genéticamente cuál debería ser su conducta para romper esos huesos y poder alimentarse. A mí me sorprendió muchísimo, porque dices, claro, hay un aprendizaje que se inscribe en nuestros genes y que después nosotros podemos repetir, que era en relación a lo que tú estabas diciendo, ¿no? Porque, claro, tú puedes educar a un niño a golpear, y aunque luego nunca haya visto las terceras o cuartas generaciones, dice, bueno, es que hay que golpear. Sí, exactamente. Sí, están esas dos vertientes, tanto lo que, como yo comentaba antes, que se llama epigenética, que es un término que surge en el año 1994, pero ahora se le está dando como ese auge en los estudios del cerebro y neurocientíficos, y también la parte, eso entraría más en el ambiente, también está la parte, como usted mencionaba, parte biológica, que ya viene de manera intrínseca de mis ancestros y que ya yo vengo con eso. Era lo que comentaba ahorita, es difícil cambiar mi manera de comportarme si ya yo vengo
con eso, incluso hasta nuestros valores. Se ha encontrado en algunos estudios de valores como disciplina, de honestidad, de responsabilidad, de que ya vienen inscritos de una manera ancestral que tú dices, wow, pero es que yo no sé por qué, poniendo un ejemplo, soy una persona tan honesta o tan responsable, sin tal vez alguien atrás no exactamente, no me lo enseñó, no me lo dijo, o el patrón que yo tenía, poniendo un ejemplo así general, algunos pacientes, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de tratar, que me dicen, es que no sé por qué actúo de esta manera, si en mi casa yo no vi eso. Y luego en una reunión familiar se ponen a investigar lo que es la psicología sistémica. Pero mira, es que tu abuelo era, por ejemplo, muy negociante. Okay. Y yo no sé por qué me gusta el negocio. O tu abuelo era una persona muy puntual o muy responsable. Y al día aquel que llegara tarde. Entonces, ahí influye mucho esa parte también. Al final resulta más fácil analizar a los rompehuesos que a los seres humanos. Sí. He llegado a esa conclusión. No, pero ayuda, pero es más fácil. Contemplar Porque la gran pregunta, esa es filosófica. ¿Tendemos de manera instintiva hacia el bien o hacia el mal? Y ahí tenemos las dos grandes corrientes filosóficas. Lo dejo ahí, que esto es para otro programa. No se pierdan de Todo Magazine, etc. ¿Tú con quién te vas? ¿Con Hobbes o con Rousseau? Yo ahora, como estoy mucho con Juan Bosch, estoy como con Platón. Está bien. De momento, después lo mismo se me pasa. De momento estoy con Platón. Está bien. En fin, tenemos otra pregunta en las redes sociales que creo que nos da combustible para que también las respondan. Sí, las respondan ellas. Sí. ¿Por qué los discursos de odio están proliferando? Y ahí teníamos 4 opciones. Porque son rentables. Un 53.8% han dicho eso. Porque no requieren pensar, 15.4%. Faltan regulaciones, 0%. Yo a estos los quiero invitar a un café. Y falta educación social, un 30.8%. Aquí hay mucho de qué hablar y mucha tela que cortar hasta que Dolly nos diga. El 0% está de acuerdo con Zuckerberg y con Musk. Sí, pero son felices con ellos. Son los mismos. Es que nuestros seguidores también necesitan tomarse el café con nosotros. Estos mismos, hace un par de semanas, decían que es que hace falta leyes que regulen. Es que hacíamos lo mismo y ahora se están contradiciendo. Entonces, amigos, ¿qué pasa? Es que son otros. Pero se puede interpretar, de manera diferente. Que tú no falta regulación. Están diciendo, nos faltan leyes que regulen esto. Yo también lo puedo interpretar por ahí. O lo dejamos sin leyes. Bueno, a ver gracias, qué opina. Diego, por tu aporte. Muchas gracias. A ver qué opina Edley. ¿Cuál votarías? Tienes opción de votar más de una, inclusive. ¿Cierto, Laura? No tienes opción, pero en fin, si quieres dañarlo, dáñalo. Yo creo que la primera es que son rentables y luego que falta educación. Y me voy primero en que son rentables porque nosotros que estudiamos medios de comunicación sabemos que el morbo vende mucho más y aún así sabemos que en los medios los profesionales venden eso. ¿Por qué? Porque lo compran más rápido. Entonces, por más educación que haya, la misma persona que tiene ese conocimiento, como quiera, no se va por ese lado ético, no le interesa porque prefiere facturar. Así que es más rentable promover discursos de odio. Como mencionó Ernestina, el odio forma parte del ser humano, entonces es algo que ya todos tenemos y poder sacarlo de alguna manera sin sentir una represalia tiene que ser maravilloso para la gente que lo promueve. O sea, como que este es mi momento, mi oportunidad de dejar eso fluir. Es que Zuckerberg sea presidente, sí, ese es. Por eso tenemos tantos seguidores en las redes de Todo Magazine. Es que no promovemos el odio, por eso es que no. Ahora, yo, escuchando lo que decía Ali, yo me imagino, esos estudios se habrán hecho, la gente creo que pasa más leyendo los comentarios inclusive que el mismo post. Eso también es muy porque se enganchan, es ahí, es que ahí es donde se enganchan para poder armar la discusión y ¿cómo se dice? Y expeler ese odio ahí, no, pero deja que manifestarlo. Ahora sí. Voy igual con Egli en cuanto a eso. Realmente es porque es rentable, lo veo así a nivel tanto como dijimos ahorita político, económico y social. Y la falta de educación que lamentablemente, aunque duela decirlo, pues se ve continuamente. Y yo veo otra cosa también, que lo inmediato que puede ser el que es lucrativo no se da cuenta de que es autodestructivo.
porque al final nos vamos a autodestruir entre unos y otros. Sí, claro. O sea, el beneficio inmediato el problema, sí, pero hay doble velocidad. Tú no se autodestruyen antes. Sí. Sí, pero vamos cayendo. Porque, o sea, al final, toditos somos enemigos de todos. Ahí entonces puedes introducir a tu amigo Hobbes, que dice que el hombre es el lobo para el hombre. Que yo ahora estoy en fase platónica. Ah, bueno. Bueno, hay una pregunta que me parece muy interesante y en eso las dos creo que nos pueden aportar mucho. La pregunta número 1. Ok. La pregunta número 1. Y esa para mí es la más importante. Sí, claro. Y la hemos dejado para el final. ¿Sabes identificar el discurso de odio? Y nuestros seguidores, que tienen un muy buen nivel de autoestima, dicen, siempre, un 45%. Siempre, yo me doy cuenta siempre. Angelitos. Después hay unos que sabiamente deciden dudar. Dicen, a veces. Y esos son un 50%. Y después hay un 5%, que a esos también los quiero invitar, pero eso es a cerveza, que dicen, yo nunca sé identificar un discurso de odio. Bueno. Esos son muy vulnerables. A ver, Edly, desde tu área, ¿cómo...? Bueno, yo pienso que hay diferentes tipos de discursos de odio. Es decir, hay algunos que son muy, muy directos, que utilizan palabras ofensivas, que tú puedes notar que es algo personal incluso. Sin embargo, hay otros que son más sutiles, que de cierta manera pueden denigrar a una persona. Es un discurso de odio. Incluso puede ser algo xenofóbico. Alguien puede decir de forma muy sutil, no, porque los dominicanos siempre inserte y termine la oración. Ya es un discurso de odio que ni siquiera te das cuenta, porque está tan dentro de ti que tú lo puedes hasta reproducir sin darte cuenta que sí hay odio ahí dentro. Entonces pienso que no siempre se identifica. Uno que se está desconstruyendo e intentando hacer las cosas mejor cada día puede pecar de reproducir un discurso de odio por las creencias que tienen. Entonces, pienso que es difícil estar siempre consciente de si uno está limpio de esparcir ese tipo de discursos. Ahí vendría entonces el pasaje bíblico famoso de ¿quién esté libre de pecado que tire la primera piedra? Pero yo además es que estaría pensando en los jueces que dicen qué es discurso de odio y qué no es discurso de odio. Claro, porque depende. Te estás metiendo en un jardín. No, porque perdona, cuando uno hace una crítica, y es una crítica que además trata de ser constructiva, también muchas veces te lo pueden identificar como discurso de odio el juez o el que se erige en juez. La falacia, el victimizarse enseguida. No, el que victimiza al otro, no. O sea, no sé, o sea, porque hay, yo no sé quiénes son esos jueces que si tú haces una crítica constructiva, o sea, identificas un mal y dices, por ahí no vamos bien, esto hay que cambiarlo, y haces esa crítica, también te pueden... hay alguien ahí arriba que te cancela porque te ha juzgado culpable. Y a lo mejor no eres tan culpable, a lo mejor no es discurso de odio, es una crítica constructiva que tú estás haciendo. O entiendes que es constructiva para el buen funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, cuando generalizamos determinadas categorías hablando de los accidentes de tránsito en este país. Ahora no estoy diciendo nada para que no me digáis que estoy promoviendo discurso de odio. Y no los odio, pero los detesto. Suelen ser parte de la sociedad a nivel cultural. O sea, es muy difícil que uno pueda decir sí o no, si lo son o no. A veces están de manera inconsciente, de manera intrínseca. Por ejemplo, cuando uno dice el cerebro, yéndose ya por el ámbito de la neurociencia, del hombre y de la mujer, ¿son diferentes o son iguales? Que siempre es la pregunta que siempre nosotros como alumnos solemos hacer cuando estamos estudiando el cerebro. Entonces, a veces decimos, no, el hombre es más inteligente, es más racional, porque la mujer, como tiene la regla, tiene el periodo, es más. Y ahí ya yo me estoy entrando en opinión o definición sin darme cuenta. ¿Verdad que sí? En lo que tiene que ver tal vez con uno como mujer, que uno se sienta mal y diga, no, pero tú estás discriminándome a mí por ser mujer. Ojo con eso. Entonces ahí entramos, como decía, ¿verdad?, el padre Diego, en esa misma información que es parte de la cultura y que todavía científicamente, según los artículos que se han realizado, y la N tal vez es muy pequeña, de los estudios que tienen que ver con la diferencia entre hombre y mujer a nivel cerebral, todavía no hay uno que
en sí diga la verdad. Si existe una diferencia en sí a nivel neuronal, ¿y qué te hace a ti decir que una mujer es menos o más inteligente que un hombre? Yo lo que había oído, sí. lo que había oído es que las mujeres tienen más conexiones neuronales que los varones. Sí, sí. Y que eso que llaman intuición es una inteligencia mucho más veloz que la que podamos tener los varones. Exactamente. Eso es lo que había escuchado. Sí. No sé así mismo es. No, por ahí va. Así, por eso yo tengo intuición femenina. Por ahí va. Por ahí van los estudios, pero como comento, o sea, si uno empieza a discernir y a decir tú esto y tú aquello, entonces entramos también en el discurso de odio, ¿verdad? Como decía Dolly. Entonces, hay que ver. A Laureano le sale tan orgánico todos los hombres son iguales. Exacto. Por fin me estáis entendiendo. Ha costado años, ¿eh? Con razón hay tanta empatía. Ya entendí. Por eso tenemos tanta sororidad. Es un cerebro metido en un cuerpo de hombre. Cuidado con el vermometer que tiene sus connotaciones. Introducido. Cuidado, Diego, cuidado. Bueno, tú quieres. Y como la idea no es solamente hablar del problema, sino buscar de qué manera. Ahora, en esto quiero hacer mucho hincapié, y es cómo nosotros como individuos asumimos responsabilidades y actuamos. Porque todo el tiempo estamos viendo con la responsabilidad del otro. Es que la culpa es del otro, el que utiliza el lenguaje, el que... Entonces, en lo cotidiano, para las dos, por ejemplo, Edly, ¿qué recomendaciones le haces a las personas? ¿Tú qué tan activa eres en las redes sociales? ¿Cuáles usas? Empezando por ahí. Bien, la que más uso es Instagram. Okay. Utilizo Facebook todavía, aunque hay gente que dicen que ya no se usa, lo sigo utilizando. Yo soy de tu generación. Eso va por edades. Y ya, esas son las que uso. Un poco X, pero no tanto. ¿Por qué? Ya ves. Porque cuando se popularizó, a mí me gusta redactar mucho y como el límite era tan reducido, no conecté. Okay. Entonces como que nunca fui tan activa, pero a veces las reviso porque se dan cosas muy interesantes por ahí, recuerdo. Gracias. Como que entonces lo hago para estar al tanto. ¿Y qué recomiendo a las personas que utilizan redes sociales? Si encuentras un discurso de odio, no lo difundas. Independientemente de que tú quieras, no sé, si quieres pararlo, lo que tienes que hacer es hacer swipe o buscar otra cosa. Desde que tú duras más tiempo, comentas, guardas o se lo envías a tu amiga para que vea. Eso no es posible, ¿cómo se atreven? Ya lo estás esparciendo, haces que ganen dinero, eres parte del problema. Pero Dili, disculpa que te interrumpa, porque yo hago todo eso, pero agrego una acción más. Y es que yo automáticamente bloqueo y denuncio la cuenta. ¿Eso sirve para algo? ¿Modifica el algoritmo? Ya sabes que no. Ya sabes que no. Sí, o sea, sí funciona. De hecho, hay personas que los bloquean a veces, más en Instagram, que yo más uso. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. De todo Magazine. No privamos en eruditos. Sí les pueden bloquear la visibilidad que tienen. Bueno, o lo que le pasó al vicepresidente de Estados Unidos. ¿Puede ser? Cuenta. No, cuenta tú la anécdota. Vamos a hacer un par porque esta anécdota es bastante interesante a propósito de redes sociales, porque sí hay redes sociales que se toman el tema muy en serio. Muy en serio. Yo lo dije, pero es que no me hacéis caso. Dale, cuenta la anécdota. Pues creo que la noticia es de hace 2 días, el presidente, ¿cómo se llama? Expresidente Vance. J.D. Vance. Se abrió una cuenta en Blue Sky, que ustedes saben que Blue Sky es una red social que fundó el primer fundador de Twitter, por tanto es un clon de esa red social, pero con filtros de discurso de odio. Y se puso a tuitear en esa red social y a los 12 minutos fue baneado de la propia red. Y eso fue noticia en Estados Unidos. Yo recibí la noticia en inglés, todavía no he recibido la noticia en español. Y me hizo gracia. Digo, hombre, por fin alguien se da cuenta de que no se puede ser tan tóxico en la vida. Ok, Edly. No sé si querías agregar más, perdón pero es que había que hacer el comentario porque venía muy a propósito. No se pudo aguantar y yo tampoco. Sí, incluso en Instagram, que es lo que yo más utilizo, muchas veces las personas cuando suben contenido, las palabras que pueden generar aversión, pueden sentirse que tienen que ver con violencia, las omiten, porque eso puede hacer que pierdan visibilidad.
Si son palabras fuertes o que incitan cosas que pueden categorizarse como violentas o de odio. Incluso la palabra odio creo que entra en esas palabras que pueden mutear. Se hace uso de eso. Entonces, paréntesis, sí disculpa, ¿se puede conseguir, si es que existe, como un listado oficial de palabras que penalizan la visibilidad por ejemplo, en el Instagram, que veo que se lo toman un poco más en serio? ¿O es algo que uno tiene que ir deduciendo a partir del funcionamiento ordinario y convivencia en la red social? Yo creo que uno lo va deduciendo. Vale. Sí, porque, o quizás no tengo la respuesta concisa, pero sí a los creadores de contenido que he visto generalmente se van dando cuenta de eso. Palabras como muerte, por ejemplo, o todo lo que puede ser de una connotación negativa, prefieren omitirlas. Okay. Tomo nota. Doctora, tomemos nota nosotros. Una recomendación es dejar de seguirlos fácilmente. Cuando yo, por ejemplo, veo una noticia, ya sea de un periódico o de un medio que me esté generando ansiedad o preocupación, yo inmediatamente le doy a dejar de seguir. Eso por un lado. Por el otro lado, ya a nivel ya más interno, más psicológico, disminuir lógicamente el tiempo que uno está en las redes sociales, el tiempo de ver las noticias, todo lo que tiene que ver con lo negativo. Mientras más yo disminuyo, más mi cerebro va a entender que eso no es positivo para mí, porque a veces, como decíamos, de manera inconsciente, yo lo veo, estoy ahí en mi Instagram, me sale, veo los comentarios y yo me vuelvo adicto a eso, a los comentarios. Incluso a veces la gente ni ve el video, ve lo que dicen los comentarios. Y eso lógicamente hace que tú vuelvas a entrar a esa noticia, a ese video negativo. Últimamente lo que están pasando ahora en los países, ¿verdad? A nivel internacional, como digo yo, ese discurso de odio tan fuerte, independientemente del área, como dijimos, que se vaya a orientar a nivel económico, a nivel político o a nivel personal. Entonces, se recomienda también aprender a nivel psicológico. Nosotros siempre decimos, aprender lo que me hace bien a mí. Y muchas veces uno tiene miedo como sociedad de ir a un psicólogo, que también pasa eso. O sea, yo puedo tener un problema y yo no puedo darme cuenta internamente de que yo tengo ese problema. Entonces, si yo no voy para que me arrojen luz, ya lo digo tanto a nivel interno y a nivel como sociedad, a nivel general, todos necesitamos ese acompañamiento y esa orientación. Incluso hasta las personas que están ahí en las redes sociales, como bien hablábamos antes, que en muchos programas pues se tiende a hablar más de ese tema. ¿Cuál es el tema boom ahora? Mira lo que pasó, por ejemplo, en el caso yo sé, ya, tú entras a Instagram y eso es lo primero que tú ves, no te sale otra cosa, para poner un ejemplo. Entonces, concientizarnos y buscar ayuda es mi recomendación. Diego, a mí me gustaría que usted hiciera una recomendación también. Yo no puedo hacer recomendaciones porque me salí de todas las redes. ¿Por? Porque no me estaban aportando nada. Él hizo lo que la doctora dijo. Sí. Dijo, ¿usted ve que positivamente no? Sí. O sea, no, en serio, no. Exactamente. A ver, es saludable. A ver, Eli, que veo que está alzando la mano. Tiene una... Sí. Sí, quiere decir que básicamente uno tiene que entender que en las redes sociales está todo el mundo. Entonces, hay muchos... Está todo el mundo menos Diego. Está todo el mundo menos Diego. Yo. Está gente con muchos tipos de pensamiento, ideologías, de todo. Entonces uno no puede pretender que todo el mundo va a pensar como uno, es absurdo. Igual que los demás van a pensar como tú. Entonces, cuando uno entiende eso, uno simplemente deja pasar lo que no cree y no tiene por qué emitirle un discurso de estás mal, no deberías hacer las cosas así, no me gusta lo que haces, porque precisamente a esa persona tampoco le va a gustar como tú eres y uno puede coexistir sin tener que estar ahí haciendo público que eso no debería ser así o que te desagrada. Entonces, yo pienso que si uno entiende eso como persona, que la diversidad existe y que sería ridículo que todo el mundo tenga una línea de pensamiento similar a la tuya, puede haber mayor paz. Pues podemos alcanzar esa utopía de que no va a haber odio o lo que sea, porque uno tendrá siempre
su emoción ahí internalizada, pero cuando tú dejas pasar y dices, bueno, yo no quiero que se metan conmigo tampoco, entonces no te metes con los demás. Sí, dejar pasar, me parece que es como bueno. Ese clip, córtalo y ponlo en la cabecera del programa y que se haga viral. Dejar pasar. Ahora, haría bien, Diego, que esa es la política que usa o la estrategia que usa el Laureano, que toda esa paz que tú tienes siempre, de vez en cuando un mensajito por ahí que ayude. El tuit más famoso. Te voy a contar algo que él no quiere que cuente, pero lo voy a contar. Ah, bueno, el tuit más famoso de Diego cuando él tenía una cuenta en Twitter. Y me ayudó a hacerlo, Laureano. Y yo fui cómplice. Él fue el que me lo redactó. Solo creo que no lo hubiera hecho. Y pero de cuántos años estamos hablando. Ya hace años. Pues, mucho. 6, 7... Y 10. No, 10. Sí. 10, ya. Sí. Pues nos hacemos viejos. Pero mucho. Fuimos a comer a un restaurante en plan señorial, como queremos buena carne, buena cerveza, así como con todos los poderes, en modo premium. Y ese día nos salió el tiro por la culata, especialmente a él, porque nos trajeron una carne que no está en muy buen estado. Y él se sulfuró, porque con la comida no se juega. Con las redes puede jugar, pero con la comida no. Y hicimos una foto del letrero del restaurante en modo selfie. Y eso tuvo como muchos... Claro, un hombre que no tuitea nunca. Y ese día... Bueno. Nos hicimos bien. Pero seguramente no lo hizo con discurso de odio. ¿Qué es eso? No fue discurso de odio. No. Porque creo que eso también es clave decirlo. Sí. Claro, a veces hay ciertas publicaciones que las palabras no te están diciendo literalmente algo, ¿no? Pero cuidado, Dolly. Sí. Es que a veces creo que corremos un peligro. Y es que no todo lo que es negativo es discurso de odio. Sí, claro, a eso iba. Eso es lo que yo decía antes también. El hecho de poner una queja, tú tienes el derecho, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? La forma que hemos hablado muchas veces, ¿no? ¿Cómo se comunica, ¿no? Las palabras que utilizamos. Ahí sería lo ideal ser asertivo, que es lo que nosotros a nivel psicológico siempre sugerimos. Porque el odio, cabe destacar, como dijimos que era primo hermano de la ira y de la agresividad, nos ayuda como mecanismo adaptativo porque recuerden, según algunos autores es una emoción base, importantísima, que la tenemos que sacar a flote, no la podemos ocultar exactamente ni reprimir porque es parte nuestra. Entonces, claro, yo puedo hacer una queja, yo puedo decir, mira, pasó esto en este lugar, el servicio no fue bueno, por esto y esto, claro que sí, y es lo ideal, de que uno pueda de manera asertiva sacar a pasear. Yo siempre suelo decir a mis estudiantes cuando doy esa asignatura de emociones, las emociones pero de manera adecuada. Hay una asignatura que se llama emociones. Sí, hay una asignatura que se llama emociones en el área en el pensum de psicología. De oyentes. Me da miedo. ¿De qué trata? De eso mismo, emociones y salud. Todo lo que tiene que ver con las emociones, cómo regularla, inteligencia emocional, la teoría de Daniel Goleman, que conocen un poco sus libros de inteligencia emocional, muy conocido a nivel internacional. También tiene el libro de inteligencia social, con su colega, trabaja en la Universidad de Harvard, incluso actualmente, todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Vamos a ver hasta cuándo lo dejan trabajar. Sí, ¿verdad? Ernestina, tú que eres psicóloga, ¿Sí? Déjame, voy a ser muy breve. A ti no te preocupa porque sé que eres profesora y yo creo que los profesores, los 4 ahora aquí somos... Eli, tú también creo que das clase. ¿El nombre de las asignaturas no os preocupa un poco? Eso tiene que ver con marketing y publicidad. Me explico. Una asignatura que de repente se llama emociones. ¿Qué pasa ahí? Sí, emociones y salud. Y salud. Bueno, ahí estamos bien. No, porque mis estudiantes me dicen que hay una que se llama precálculo. Digo, ¿y ustedes qué hacen ahí? Pues calculamos mucho. Pues como si inventen una que se llame prelectura, a ver qué hacemos aquí. Es verdad, muy importante. Bueno, yo creo que pues nos vamos con un mensajito ahí para que nos lo pensemos bien y que la fecha, como dice Laureano, lo decía Diego también, no la pasemos por alto, sino que cada semana o cada vez que vamos a escribir algún mensaje por ahí y utilizar algunas palabras non santas, pues lo evitemos. O pasar por alto, como dijo Edli. Dejarlo yo pasar. Espero que Santa Rita nos ayude. Edli, muchísimas gracias. Edli Acevedo, ella es comunicadora social, egresada con orgullo para nosotros de esta escuela de acá de Pucamaima, en Santiago, y también experta en neuromarketing. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Y obviamente también a la doctora Ernestina Castro. Me cuesta decirle Ernestina, pero... Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias también. Ella es psicóloga, doctora en neurociencia, o sea que teníamos los dos puntos de vista muy interesantes para hablar sobre este tema.
No sé si tú quieres ya y cerrar. Diego, que ha aportado sensatez desde el punto de vista No, ético. porque él no es invitado. No es invitado. Él hace parte de la casa. Uno a los anfitriones no los despide. Perdón. No los despide. Los vota, pero no los despide. Los vota. Uno intenta hacer las cosas bien, pero uno nunca las pego. Nunca. Bien. Increíble. Okay. Un placer realmente para mí estar con ustedes, Sí, te has portado compartir. bien. Volveremos a invitarte. Y también con Egli, un placer nuevamente, ¿verdad? Compartir en estos medios. Estás escuchando De Todo Magazine. Bueno, pues nos despedimos, Laureano. Yo solamente le recuerdo a la gente, 97.9, sábado 2 de la tarde, que Diego, Spotify que Diego no ha dicho lo de YouTube. y YouTube. Nos puede ver por YouTube. Recuerde de darle a visto y invite a 3 amigos para que disfrute también de este magnífico programa. Bueno, pues nada, a nombre de Santa Rita y el resto del equipo, les deseo que gocen mucho, gasten poco y niéguenlo todo. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. De Todo Magazine. No privamos en eruditos.